Bueno, yo creo que ya empezamos. Solo que ustedes decidan cuál de esos problemas abordamos y pues a partir de ellos nos vamos al Lightroom, resolvemos uno o dos de estos, luego vemos la teoría acerca de puntos de inflexión que está en el otro material que ya tienen en la plataforma y luego hacemos unos dos ejercicios, si nos queda espacio, donde se aplica todo, ¿no? Tanto la primera como la segunda derivada, los dos criterios, intersectos y todo lo que podamos sacar de ahí. Usted sabe cuál es el Mayuca, ese hagamos. No, en realidad ustedes deben de elegir ahí cuál, para más o menos cuál les parece interesante y pues ese hacemos. Los leo por ahí. Ok, veamos. Sí, sí sería bueno tal vez el 16, perdón, el 13 que estaba mencionando, y luego pasar ya sea al 19 o al 21 o al 26. Eh, Permítanme, vamos a ver, porque se ven dos secciones, ¿no? Eh, los problemas que van del 19 al 26 y los problemas que van del 7 al 21. Entonces, no sé de cuál de las dos secciones estamos hablando. El 26 sí es claro, es el de la primera parte. Pero cuando se refieren al 19, no sé cuál de los dos 19. No sé cuál de los dos 21. Entonces, por ahí. Ok, ya eso queda más claro. Ajá, va, el 21 de la segunda sección. Muy bien. Y vamos a hacer el 13 también. Vaya. Hagamos el 13 porque está un poco más tranquilo y luego nos pasamos al 21. Me confirman si pueden ver ya el Lightroom y pues por allá veo que anda Cristian también, ya por ahí. En esta parte creo que para la derivada sí le voy a pedir por lo menos a uno de ustedes que me vaya ayudando a cómo más o menos resolver.
Y ya la parte del cuadro de variación para ver lo de la concavidad, pues ya ahí me encargo yo o hago algunas ciertas preguntas. Vale, entonces, vamos a empezar. No sé si Rodolfo nos podría ayudar. En esta parte solo me va indicando cuál es la derivada ya de un solo, ¿verdad? No sé si puedo activar el micrófono. Rodolfo, lo escuchamos. Bueno, no está Rodolfo. Buena, buena, ¿qué onda? Ya vino. Había dejado el celular tirado. Para mírenos aquí a encontrar la derivada, la primera derivada. ¿Cuánto sería la derivada de x a la cuarta? X a la cuarta, 4x al cubo, Muy bien, 4x al cubo, menos, y la derivada de 6x al cuadrado. sería, espérame, 12x, Muy bien, 12x, más la derivada de 5x. 5x igual. No, No, porque, o sea, es recuerde, una constante por función, ¿no? Entonces, se saca el 5 y se multiplica ajá, por x, ¿no? pero la derivada de la x, ¿cuánto es? X, x, no. La derivada de x, así, como se muestra, es 1. Sí, 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 es Es verdad. 1 por 5, es 5, ¿no? Y Sí, la sería derivada de 6, 0. 0. Entonces ya terminamos nuestra primera derivada. Entonces vamos a la segunda derivada. La segunda derivada, ahora sí, ¿cuánto nos daría aquí? La segunda, Es derivar esto, ¿no? Primero, la derivada de 4x al cubo, 12, órale, 12x, doce, o sea que se vuelven a aplicar do- los mismos pasos, maestro. Es que en eso estaba sí, confundido. 12, Órale, 12x al cuadrado, 12x al menos cuadrado, la 12, derivada de esto, 2, la 12, derivada de lo último. 0. Muy bien, tenemos nuestra segunda derivada. Entonces, para encontrar los valores de inflexión, lo voy a colocar aquí. Los valores de inflexión es donde cambia la concavidad de la función. Entonces, para encontrar los valores de inflexión, lo que hacemos es igualar la segunda derivada a 0. Eso significa que esa expresión a la que nosotros, o sea, el 12x cuadrado menos 1, perdón, menos 12 es 0. Entonces, si nosotros seguimos trabajando esa parte, por ejemplo, podemos sacar un factor común. 12 factor de x al cuadrado menos 1, pero el 12 nunca va a ser 0, entonces lo que puede ser 0 es la expresión algebraica, entonces x al cuadrado menos 1 es 0. Entonces de ahí podemos nosotros despejar, vamos a factorizar como ustedes lo quieran ver, entonces en este caso voy a despejar. Entonces x es más o menos la raíz de 1. Entonces tenemos dos posibles soluciones, ¿no?
Tenemos la primera solución, que es cuando la raíz es positiva, y la segunda solución cuando la raíz es negativa. Entonces, hasta este Tengo una pregunta. momento, ¿y diga? ¿Qué hizo el 12? ¿Por qué desapareció mágicamente? El 12 desapareció mágicamente porque cuando se multiplican dos cantidades y el resultado es 0, ¿qué significa? Que uno de los dos tiene que ser 0, pero 12 no puede ser 0 porque es 12. Entonces el que tiene que ser 0 es el otro número, el cuadrado menos 1. Ah, ya entendí. ¿Sí? Tenemos una multiplicación igualada a 0. Cuando se multiplican dos números para que el resultado sea 0, eso significa que uno de los dos números tiene que ser 0, pero 12 no es 0. Entonces el que tiene que ser 0 es el otro. Pues, por ahí. Bye. Entonces voy a minimizar menos la vista por acá. Por ahí anda Cristian. Entonces, por ahí está el proceso, ¿no? Ahora, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto al proceso, cómo se ha hecho. Esto es la parte algebraica. Ahora vamos con la parte analítica del cuadro de variación. Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento. Ángel, pasa ahí donde eliminaste el 12, entonces siempre, digamos, como el 12 era mayor, siempre el mayor se va a eliminar o a veces se va a eliminar el menor. ¿Cómo? No, el proceso es el siguiente. Ya voy. Ahorita vamos a escribir acá. En esta parte, es de recordar que cuando nosotros tenemos multiplicación y esa multiplicación es igual a 0, entonces resulta de que el primer número tiene que ser 0 o el segundo número tiene que ser 0. Entonces, la expresión que nosotros tenemos acá, tenemos una multiplicación que da 0. ¿Qué significa eso? Eso significa que 12 es igual a 0 o que esta expresión que hemos colocado acá entre paréntesis es igual a 0. Pero esto no es posible. O sea, el primer número no es 0. Entonces, por eso es que no lo escogemos solo el otro factor. No sé si esa parte se comprende. Sí, no te había comprendido muy bien. Vale, ok, muy bien. Entonces, vamos en este momento a hacer el análisis con el cuadro de variación. Vale, vamos a hacer aquí a la par con estos valores, ¿no? Teniendo estos valores, los utilizamos. Vamos por aquí. Vale, entonces, armamos el cuadro de variación. En el cuadro de variación irán los factores. En este caso, tenemos un factor. Tenemos el otro factor y el resultado. Entonces, ¿cuáles son esos factores? El primer factor es x. El primer factor es x menos 1. El otro factor es x más 1. Y por último tenemos la segunda derivada, que la segunda derivada es 12 factor de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Así, así. X al cuadrado menos 1. Entonces, esta es la segunda derivada. O sea, al final, estos factores que tenemos acá nos van a ayudar a definir el signo de, en este caso, la segunda derivada. Entonces, vamos a tener el primer intervalo, vamos a tener otro intervalo porque son valores y ya el último. ¿Cómo determinamos esos intervalos? Bueno, en primer lugar, aquí está menos infinito. Bueno, y por acá va a estar más infinito. ¿Y los valores que van en el centro cuáles son? Pues los valores que hacen 0. Por ejemplo, 2 hace 0 este. ¿Para qué valor se hace 0 este factor?
se hace 0 cuando x vale menos 1, entonces ese menos 1 va aquí. Y este otro factor donde se hace 0, se hace 0 cuando x vale 1, entonces 1 está acá. Entonces ubicamos el 0 del factor y ubicamos el 0 del segundo factor. Ahora, en el material generalmente lo que hacen es utilizar valores de prueba. En este caso, acá ocupamos un menos 2 y acá ocupamos un 0 que está entre menos 1 y 1, 2. Ustedes lo pueden hacer así. Por ejemplo, ¿cuánto va a dar esto? Ah, esto es menos 2, menos 1. O sea, cuando x vale menos 2. Y eso es menos 3. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando x vale 0? Vamos a tener 0, menos 1. Y eso me da menos 1. Y luego, ¿qué pasa cuando x? Entonces vamos a tener 2, menos 1. Y eso es 1. ¿Y qué es lo que interesa en esta parte? Lo que interesa es el signo. El resultado es negativo, negativo y positivo. Y por eso yo les digo, o sea, cuando nosotros ponemos el 0, aquí identificamos el 0, lo que está a la izquierda del 0 es negativo y lo que está a la derecha del 0 es positivo. Porque es como cuando nosotros nos ubicamos en la recta real, ¿no? Nosotros ubicamos el 0 y sabemos que lo que está a la izquierda es negativo y lo que está a la derecha es positivo. Pero si no lo comprenden así, de esa manera analítica, que es la que necesitaríamos en realidad, lo pueden hacer así, probando con estos valorcitos, ¿no? Valores de prueba. Entonces, con estos mismos valores de prueba, vamos al siguiente factor. Sería, bueno, aquí hay un menos 2 y le sumo 1. Y el resultado es menos 1. Luego, acá está el 0, que vale x, y le sumo 1. Y el resultado es 1. Luego, aquí hay un 2, que es lo que vale x, y le sumo 1. Y este resultado. ¿Y cuáles son los signos de esos resultados? Bueno, en este sector es negativo, luego es positivo y luego es positivo. O sea, a la izquierda de su 0, del 0 de este factor, el resultado es negativo y luego es positivo. Ahora, cuando hago el producto de los signos, menos por menos, esto da más, menos por más, esto da menos, y más por más, esto da más. Entonces, esto me va a permitir algo. ¿Qué es lo que va a permitir? Recuerden que aquí estamos analizando, en este factor estamos analizando la derivada. Pero en el siguiente factor que nosotros podemos colocar acá en la siguiente fila, podemos hacer un poco más de análisis. Es decir, yo ya analicé la segunda derivada es positiva acá, negativa acá y positiva acá. Ahora voy a analizar la función f de x, la función que tenía originalmente. Ah, pues esta función lo que me está diciendo es que en este extremo es cóncava hacia arriba, en este extremo es cóncava hacia abajo y en este extremo es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué significa eso? Que en este valor x igual a menos 1 y en este valor x igual a 1 existen puntos de inflexión. ¿Por qué son puntos de inflexión? Porque hay cambio en la concavidad. Entonces, los valores de inflexión y los puntos de inflexión ya los tenemos. Y aparte ya tenemos donde la función es cóncava, por ejemplo. Cóncava hacia arriba. Y voy a escribir, es cóncava hacia arriba desde menos infinito a menos 1, unido al otro intervalo que es desde 1 hacia más infinito. Estos intervalos salen de estos dos sectores, este sector y este sector. ¿Y cómo sé que va desde dónde hasta dónde? Porque ya lo vemos aquí arriba, ¿no? Va desde menos infinito hasta menos 1 y este sector va desde 1 hacia más infinito. Esos son los intervalos que hemos escrito ahí. Y entonces aquí vamos a escribir, es cóncava, pero hacia abajo. ¿Dónde? Pues en lo que hace falta, que sería desde menos 1 hacia 1. Entonces, bueno, voy a minimizar un poquito ahí y lo dejo ahí en pantalla y si tienen alguna duda los leo o los escucho.
Maestro, yo quisiera entender por qué no se deriva la B. Porque en el ejemplo de del laboratorio que pasó, había una A, sí, había una A y una B, pero en el resultado de la derivada siempre quedaba A y B. ¿Y por Sí, qué aquí? perdón, no es una B, es un 6, pero igual sí se Ah, derivó, ok, ok. Es que porque es sí, una constante. O sea, si usted observa, cuando no hay ninguna expresión en el caso de esa B, porque pues es cero. O ujú, sea, si fuera B, o sea, si es una constante. ujú, Y no, Julio, en este momento no estamos enfocándonos en los máximos y los mínimos. Solo nos estamos enfocando en los puntos de inflexión y dónde es cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. O sea, cuál es la información que me da solo la segunda derivada. O sea, cuando ya trabajamos el otro ejemplo, o sea, ya un ejemplo donde yo les pida graficar, únicamente les voy a dar la función y ustedes tienen que graficar. ¿Cómo van a graficar? Pues aplicando todos los pasos que podamos, intersectos, si podemos encontrar, asíntotas, si es que las hay. Luego vamos a ver dónde crece y dónde decrece, dónde hay máximos, dónde hay mínimos, luego dónde hay puntos de inflexión. Y por último, dónde es cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Con toda esa información ya nosotros podemos graficar la función. Ese es el objetivo del segundo cómputo, que ustedes sepan graficar. Si ya saben graficar, ya chivo, chivo. Vamos a la parte de las integrales. Y en las integrales lo interesante es que sepan primero cómo desarrollar las integrales y lo segundo es cómo se aplican, o sea, ya con cálculos de áreas o sólidos o cosas así. Entonces, no sé si no hay dudas, muevo la pizarra y pues abordamos el siguiente ejemplo. Bueno, entonces, asumo el silencio que es porque ya se entendió. Vámonos a esta parte. ¿Dónde anda Daisy ahorita paseando? Ok. Vale, vamos a ver. Que nos ayude a derivar ahora.
Kevin, Gabriel. ¿Puede activar el micrófono, por favor, y nos ayuda en la derivada? Kevin. Bueno, entonces no sé si Laura, que es la otra persona que está algo cerca. Laura, no sé si puede activar el micrófono. Sí, maestro, no tengo mucha señal. Vale, pero sí la escuchamos. Vaya, está bien, por si se me queda el teléfono, la pantalla, que no se mueve, ¿verdad? Por si acaso. Ah, vaya, pero igual, yo le voy a ir indicando. En este caso, no sé si puede observar bien la función para que me vaya usted diciendo cuál es la derivada, la primera derivada. Sí, está bien. Es de aplicar siempre las propiedades, ¿verdad? Sí, sí, sí puede, y si lo puede hacer un poquito más rápido. Ejemplo, le voy a poner de ejemplo el primero, ¿no? Sale la constante y voy a derivar la expresión que sería 6x a la quinta. Vale, ¿Cómo quedaría el siguiente? sale la constante 7 sobre 12 y va a derivar 4x a la 3. Muy bien, excelente. Luego, Y de ahí 5 por 2 o 2 por 5, creo que es 10, muy bien, a la 1 excelente. más 2x. Pero ya el derivado, ¿cuánto es? Ahí es 2 por 1 Muy bien. y la derivada de una constante es la misma constante. Bueno, es 0, perdón. 0, muy bien, exactamente. Ahí estamos. Va, entonces ahí ya se observa que se han aplicado las propiedades y voy a simplificarlo en este caso para que nos ayude usted a la segunda derivada. Bueno, si simplificamos esa parte, sexta de 6 es 1 y sexta en este caso 30 es 5. Entonces nos quedaría un quinto de x a la quinta. Menos, luego simplificamos el 4 con el 12 y nos queda 7 tercios de x al cubo más 10x más 2. X lo Bueno, tomo valor de 1. ya simplificado eso, ahora tratemos de obtener la segunda derivada. Entonces, ahí sacaría siempre la constante. Sí, sí, Un quinto de 5x a la 4, elevado a la muy 4, bien, menos, se saca la constante de 3x al cuadrado, si no me muy equivoco, bien, más 10 por 1, más 0. muy bien. Permítame, quiero ver si no me he equivocado en algún signo. Sí, más, menos, más, no. Ahí estamos, creo que estamos bien. Vale, entonces voy a simplificar. Me quedaría 5 con 5, Ajá. Solo nos queda x a la cuarta. menos 3 con 3, y le queda 7x al cuadrado, Muy bien. más 10 por 1, que es 10. Excelente. Ahora viene lo hermoso, ¿no? Tratar de igualar a 0. Es decir, igualamos a 0 la segunda derivada y eso significa que esta expresión que nosotros tenemos acá hay que factorizarla. O sea, ¿cómo encontramos los valores de los ceros para una cuártica? Esa parte la voy a ¿Cómo? Se puede usar ahí la fórmula. ¿Cuál fórmula?
la fórmula del cuadrado perfecto, no me acuerdo cómo se llama. Ah, muy bien, sí, podríamos utilizar la fórmula de la cuadrática o podríamos utilizar los dos casos de factoreo para trinomios, en este caso que sean cuadráticos, pero el detalle está en que aquí tenemos a la cuarta, entonces tenemos que transformar eso, ¿no? Voy a trabajar esa parte. Gracias, Lizeth. Entonces, en este caso, vamos a hacer u x al cuadrado. ¿Qué significa eso? Eso significa que la expresión que nosotros tenemos acá, este x a la cuarta, es como que tengamos por propiedades de las potencias, eh, x al cuadrado elevado al cuadrado, menos 7, y esto es como, bueno, x al cuadrado, solo para indicarlo, más 10. Y eso es 0. Entonces vamos a hacer como la sustitución. O sea, al momento de hacer la sustitución, vamos a tener, en vez de x al cuadrado, vamos a escribir u. Entonces es como que tengamos u al cuadrado, menos 7, pues acá también u, porque sustituimos el x al cuadrado por u, más 10, igual a 0. Entonces ahora esto sí ya le podemos aplicar un caso de factoreo. Entonces el caso de factorización es, bueno, abrimos dos paréntesis y colocamos la raíz de la variable. En este caso la variable es u, que está al cuadrado. Entonces escribimos esa raíz, la raíz de u al cuadrado es u. Ubicamos u en ambos paréntesis y colocamos menos y menos. Y entonces pensamos, hay dos números que multiplicados me den 10 y que sumados me den 7. Pues sí, esos son el 5 y el 2, porque 5 por 2 me da 10 y menos 5 menos 2 me da menos 7 y está igualado a 0. Cuando tenemos dos números multiplicados igualados a 0, eso significa que una expresión es 0 o la otra expresión es 0. Entonces, de acá podemos obtener que u vale 5 o que u vale 2. Pero hay que recordar cuánto vale u. Si recordamos, u es x al cuadrado. Entonces podemos sustituir otra vez el valor en esta parte y tenemos que x al cuadrado es igual a 5 o que x al cuadrado es igual a 2. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Es que si nosotros queremos obtener el valor de x, eso sería sacar la raíz cuadrada. Y cuando sacamos la raíz cuadrada de un número es más o menos. O, aquí también, más o menos. Ahora, ¿cuántas soluciones tenemos? Pues aquí observamos que tenemos 4, es decir, x1 vale la raíz positiva de 5, x2 vale la raíz negativa de esa raíz de 5, el x3 vale la raíz positiva de 2 y x4 vale la raíz negativa de 2. Entonces tenemos los valores de inflexión. Ahora, estos son valores de inflexión, no son puntos. Recuerden que un punto es dos coordenadas, x y y, eso es un punto. Entonces, estos son valores de inflexión. Ahora, tenemos que clasificar si en este caso, cuáles sí se van a ser puntos de inflexión. ¿Cuántos cumplen con esa característica? Entonces, voy a minimizar para ver si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto al proceso. Y menos para que lo veamos a todos que andan ahí moviéndose. Pero, ajá, bye. Ahí está. Eh, para que vean el proceso. Y si tienen dudas en el proceso, pues ahorita sería que lo mencionen, ¿no? Si tienen alguna duda con respecto a lo que se acaba de hacer. Y si no, pues nos pasamos a la parte del análisis del cuadro de variación.
Vaya, ok. Recuerden que, bueno, los que están haciendo allá el cuadrito son 4 factores y aparte hay que tener la fila para la segunda derivada y hay que tener la fila para la función. O sea que son como 6 filas. Vale, entonces, procedemos a la parte del análisis. Vamos a aprovechar el hecho de que ya aquí va. 1, 2, 3, 4, 5. 3, no, pero bueno. Tendríamos en este caso la primera parte, aquí tendríamos menos infinito, y hay que recordar que son 4 valores, es decir, entonces en esta parte tendríamos un valor, el primer valor, el segundo valor, el tercer valor y el cuarto valor. Entonces, vamos a ver, lo que todavía hace falta. Creo que con esto terminamos. Ahí. Vale, en esta parte recuerden que siempre van los factores, entonces, pero ¿cuáles son los valores que nosotros vamos a ubicar? Entonces, los valores que vamos a ubicar es, bueno, primero, menos infinito. Bueno, es de recordar que tenemos 2 valores negativos, una raíz quinta de 5 y una raíz de 2, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos dos está más alejado del 0? Pues el que está más alejado es el mayor. Entonces tendríamos acá, como en la recta, aquí tendríamos la raíz de 5. El siguiente valor negativo es la raíz de 2. El siguiente valor sería entonces el menor de los positivos, que es la raíz de 2. Y el menor, el que sigue de los positivos, que es la raíz de 5. Y por último tendríamos más infinito. Entonces, ya colocando eso, ahora empezamos a colocar los factores. ¿Y cuáles serían los factores? Bueno, el primer factor sería x más la raíz de 5. El segundo factor sería x más la raíz de 2. Luego el otro factor es x menos la raíz de 2. Y el siguiente factor es x menos la raíz de 5. Y empezamos nosotros a decir, bueno, ¿dónde se hace 0 este? Pues cuando x valga menos la raíz de 5, porque menos la raíz de 5 más la raíz de 5 se hace 0. Entonces aquí está el 0. ¿Dónde se hace 0 este? Cuando x valga menos la raíz de 2. Entonces, ceros aquí. Luego, esto es cuando la x vale la raíz de 2 positiva, se hace 0. Y el otro se hace 0 cuando x vale la raíz de 5. Ahora, esos ceros, ¿para qué me sirven? Para no estar con valores de prueba. Es decir, a la izquierda yo sé que es negativo, luego sigue positivo, positivo, positivo y positivo. A la izquierda, negativo, negativo, luego positivo, positivo,
positivo. O sea, me ahorro bastante tiempo en pensar y no en estar haciendo el proceso de que, ¿qué valor voy a poner acá? Es que la raíz de 5 es aproximadamente menos 2.4. Entonces acá me voy a dar menos 3. Y empiezo a probar para menos 3, para ver qué valor es, y resulta que es negativo. Entonces, en vez de estar haciendo todo ese proceso, mejor solo digo, bueno, ¿dónde está el 0? A la izquierda del 0 sabemos que tenemos cantidades negativas y a la derecha positivas. Entonces, menos, 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 menos y más. Entonces, ahorita ya en la parte, ¿qué es lo que tendríamos aquí? El producto de todas ellas. El producto de todas ellas me da la segunda derivada. En este caso G. Entonces aquí voy a analizar el signo de la segunda derivada. Cuando yo multiplico todos esos factores. Entonces en el primer lugar voy a tener menos por menos da más, por menos da menos, por menos da más. Entonces el resultado es más. Bueno, luego vamos con el otro, ¿va? Más por menos da menos, por menos da más, por menos da menos. Entonces el resultado es menos. Hacemos el análisis otra vez, más por más da más, por menos da menos, por menos da más. Aquí da más. Con el otro resultado, más por más da más, por más da más, por menos da menos. Y el último, todos son positivos, entonces el resultado va a ser positivo. Vale, entonces ya tengo dónde es la segunda derivada positiva o negativa. Ahora, aparte de ver dónde es positiva o negativa, me interesa conocer qué información me da eso de pues mi función. Entonces, ahora regresando a la función que es G, ¿qué sucede con G? Bueno, lo que sucede con G es que en esta parte es cóncava hacia arriba, en esta es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces, por acá, estos puntos que hemos encontrado, como todos tienen un cambio en la concavidad, todos son puntos de inflexión. Recuerden, lo que nosotros tenemos son los valores de X. En realidad, para tener un punto, lo que yo debería de hacer es evaluar G, por ejemplo, en la raíz negativa de 5. Lo evalúo en la función original, que es toda esta expresión. Recuerden que aquí estaba si no mal recuerdo, la función estaba aquí a la sexta. Luego salía un 7/12, me parece. Con la función a la cuarta. Luego aparecía un 5, me parece. Con la función al cuadrado. Luego, creo que era menos 6x. O más 6, ya vamos a terminar. 2x menos 1. 2x, entonces menos la raíz de 5, menos 1. Entonces, cuando nosotros evaluamos ahí, ese valor, no sé, no tengo calculadora aquí a la mano, si ustedes la tienen me dicen el valor. Entonces, ese punto, es decir, el punto cuando x vale menos la raíz cuadrada de 5 y el resultado que obtengamos de esta expresión, ese punto es un punto de inflexión. ¿Qué significa que sea un punto de inflexión? Que hay un cambio en la concavidad. Entonces, ¿dónde la función va a ser cóncava hacia arriba? ¿Dónde va a ser cóncava hacia abajo? Lo vamos a escribir por acá. Va, entonces, cóncava hacia arriba. La función es cóncava hacia arriba, lo observamos desde menos infinito hasta el primer valor que era menos la raíz de 5.
Luego vuelve a ser cóncavo hacia arriba en estos valores que están acá. Si aquí estaba menos la raíz de 5, aquí está menos la raíz de 2. Sería desde menos la raíz de 2 hasta la raíz de 2 positiva. Entonces, paso por la raíz de 2 positiva, luego aquí estaría la raíz de 5, entonces luego en el otro sector, que sería la unión de desde la raíz positiva de 5 hacia más infinito. Entonces, ahí es cóncava hacia arriba. ¿Dónde va a ser cóncava hacia abajo? Va a ser cóncava hacia abajo en todo lo que hace falta, que sería, bueno, entonces desde menos la raíz de 5 hacia menos la raíz de 2, unido a lo que falta por acá, que sería de la raíz de 2 a la raíz de 5. Ok. Entonces, por ahí les dejo la vista, por si alguien tiene alguna consulta, pues ahorita no. Sería bueno. Ángel, Sí, diga. casi no entendí por qué sustituyó la X con esos valores en la función esa que está en moradito. Sí, lo que está abajo del cuadro es porque cuando se nos pide el punto de inflexión, el punto tiene dos coordenadas, un valor en X y un valor en Y. Entonces nosotros conocemos el valor en X, que es menos la raíz de 5, pero no conocemos el valor en Y. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer el valor del Y? Sustituyendo en la función original. La función original es esta, ¿no? Esta. Entonces, es agarrar la función y sustituir el valor de, en este caso, menos la raíz de 5. Y eso con cada punto que está ahí. Exactamente, y eso con cada punto que está ahí. Sí. Ah. Okay. O sea, nos interesa si hay un cambio en la concavidad. Si hay un cambio en la concavidad, nos interesa saber dónde está. Si no hay un cambio en la concavidad, entonces no nos interesa y no lo evaluamos. Simple y sencillamente eso no es un punto de inflexión. Entonces, al sustituir y conseguir ese par ordenado me indica que ahí en ese punto es que cambia La concavidad, o sea, pasa de ser, en este caso, pasa de ser cóncava hacia arriba a volverse cóncava hacia abajo. Ok, gracias. Ya lo ilustro en GeoGebra, permítanme. ¿Me confirman si pueden ya ver el GeoGebra? Sí, maestro, sí se ve. Ah, vale. Sí, Julio, es que si en dos valores diera cóncava hacia arriba, entonces no hay un cambio en la concavidad. Entonces ese no sería eh, un punto de inflexión. Entonces ese no nos interesa.
Maestro, no sé si está hablando, pero no se le escucha. Y yo inspirándome, güey. Gracias. Eh, lo que estaba mencionando es, no sé si desde el inicio que empezamos con GeoGebra no se escucha o desde cuándo. Desde el principio, No se desde que escucha se, nada. desde que se pasó a GeoGebra, no se le escuchó. Qué hermoso yo. Va, voy otra vez. Vamos a inspirarnos. Ok, bueno, lo que estaba mencionando es que, bueno, se tiene en este caso, la gráfica de la función, esta, la que está en verde. Esta función, si ustedes la observan acá, es la función que tenemos en el problema, que es un treintavo de x a la sexta, menos 7 doceavos de x a la cuarta y todo, ¿no? Obtuve la primera derivada, que es la que está en rojo, y obtuve la segunda derivada, que es lo que está en azul. Entonces, permítanme, voy a quitar todo lo demás para ir en orden. Va, entonces, inicialmente se veía así, ¿no? Esta es la gráfica, la verde es la gráfica de la función y la que está en azul es su respectiva derivada. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa de la segunda derivada? Lo que nos interesa de la segunda derivada es dónde se hace cero, y se hace cero en ese valor que es menos 2.24, pero que nosotros lo tenemos en iDrew como menos la raíz cuadrada de 5. Luego está menos 1.41, que es menos la raíz cuadrada de 2. Está 1.41, que es la raíz cuadrada de 2, pero positiva. Y 2.24, que es la raíz cuadrada de 5, positiva. Entonces, esos son los ceros que nosotros hemos encontrado. Y exactamente, nuestra gráfica de la segunda derivada tiene ceros exactamente en los valores que nosotros hemos encontrado en iDrew. Entonces, la teoría y la práctica se están cumpliendo. Ahora, voy a quitar la gráfica de la segunda derivada y solo me quedo con los puntos de intersección donde se hace cero. Y lo primero que debemos de hacer es, ¿qué sucede? Bueno, trazo una recta, ¿no? Permítanme, vamos a ver. El punto está en 2.27, tiene que estar en 2.24. Ahí. Y entonces, con el punto A y E he formado la recta. Y la recta, ¿qué información me está dando esta recta? Es que en este valor de X existe un respectivo valor en Y. Que es este, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese valor en Y? Pues interceptando se ve, ¿dónde está? Intersecta. Aquí. Bueno, vamos a sacarlo otra vez, borrar. Vamos a intersectar la recta con la función. Ese es ese punto G. Entonces, ¿qué es lo que nos da ese punto G? Ese punto G lo que nos indica es, por ejemplo, a la derecha de la raíz cuadrada negativa de 5, o sea, desde menos infinito hasta la raíz cuadrada de 5, sabemos que es cóncavo hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que si nosotros observamos la gráfica en esa parte, obviamente observamos que es como una parábola que abre hacia arriba, ¿no? Cae así. Pero después de G, ¿qué es lo que se observa? Después de OG se observa que la forma de la función ya no es una parábola que abre hacia arriba, sino que es una parábola que va abriendo hacia abajo. ¿Se entiende? No sé si alguien tiene alguna pregunta con esta parte. O sea que la recta es lo que provoca que sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. No es la recta. La recta solo es para darnos una idea un poco más ilustrativa, pero no es la recta. Lo que nos da la idea es ese punto. Es exactamente, ese punto G es el punto de inflexión. Entonces, si ustedes observan, en esta parte tal vez no se ve, pero lo voy a hacer un poquito más, ajá, así. Entonces, antes de G, o sea, en esta parte, nosotros podemos dibujar como una parábola.
No puedo, creo que aquí no hay. Ajá, aquí hay un lápiz. Ajá. Es como que viene algo así, ¿no? No está en curva, pero eso es lo que está realizando, o sea, ahí. Pero en esta otra parte, después de G, es lo que se observa. Lo que se observa es que ahora viene algo así. No sé si se observa esa parte. Entonces, desde menos infinito, así como tenemos allá, ¿no? Desde menos infinito hasta un valor determinado que es el que nos brinda, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí es el valor que nos brinda en el eje acá, abajo. Este valor que está acá, ese valor es la menos raíz de 5. Ahí está en el punto A. Ahí está menos raíz de 5. Entonces, desde menos infinito hasta menos raíz de 5 viene teniendo una forma como una parábola que va abriendo hacia arriba. ¿Sí? No sé si lo observo. Y después de ese punto, tiene una forma de parábola que abre hacia abajo, pero hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto? Hasta ese otro punto. Entonces, si queremos, observamos ahí, en el caso, vamos a ver, la intersección entre la gráfica y la recta para obtener lo que es el punto. Ok, vamos a ver. Ahí está. Entonces, este punto I que nosotros tenemos ahí, ¿qué es lo que nos indica? Bueno, es que en la parte superior ya vimos que viene cóncava hacia abajo, pero después de I, ¿qué es lo que va sucediendo? Después de I, lo que va sucediendo es que es cóncava hacia arriba. Y aquí sí se ve la concavidad. Pero va a llegar hasta otro punto, va a llegar hasta otro punto en el cual ya va a dejar de ser cóncava hacia arriba y va a empezar a ser cóncava hacia abajo, como se observa aquí, ¿no? O sea, la concavidad, así, ahí cuando la vemos ahí ya se observa que, o sea, la forma es así, ¿no? No tan pronunciada, pero esa forma es la que va brindando, como la de una parábola que abre hacia abajo. O sea, esa es la importancia de los puntos en esta parte, o sea, eso es todo lo que hemos estado realizando a partir de aquí. Entonces aquí la concavidad se nota porque es una parábola cóncava hacia arriba, pero después de ese punto ya empieza a ser cóncava hacia abajo. Y hay otro punto, algo cerquita también, o sea aquí, este punto, en el cual ya no es cóncava hacia arriba, sino que ahora va a ser, perdón, cóncava hacia abajo, no sé qué va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, todas esas trazas que nosotros hacemos ahí, por ejemplo, va a dejar de ser cóncava hacia abajo en este punto. Y después de ese punto, observamos que va a ser cóncava hacia arriba. Ok, Entonces, no sé cómo lo ven. medio entiendo. Bueno, yo personalmente, pero quisiera ver si nos podría poner un ejemplo como el que había dicho Julio, que si era, quedaba dos veces cóncavo hacia abajo o dos veces cóncavo hacia arriba, como sea, una función, porque creo que me estoy confundiendo. Vaya, ahorita veo si busco uno. Permítanme.
Sí, no, pero es que no estoy hablando, cerré GeoGebra y lo estoy volviendo a abrir, tranquilo. Vaya, ahorita les presento, ahí está. ¿Me confirman si ya se puede? Sí, se ve. Okay, vale. Entonces, este es un ejemplo como el que estaba preguntando Brittany, en el sentido de que cómo nosotros vamos a, obviamente hay que hacer el proceso algebraico, pero cómo nosotros vamos a interpretar el hecho de que no va a cambiar la concavidad. Pues lo observamos aquí, ¿no? Por más que nos acerquemos nosotros al punto, obviamente en esta parte es cóncava hacia arriba, llega a cero y después empieza a ser cóncava hacia abajo. Pero este punto que nosotros tenemos acá, alrededor, no lo podemos considerar como un punto de inflexión. O sea que la concavidad ocurre después del punto. O sea, vamos a encontrar otros que están muy cercanos porque tenemos que encontrar tres posibles puntos de inflexión. Entonces, si nosotros observamos en esta parte, toda esta zona, vamos a alejarnos un poquito más, vamos a ver. Ajá, toda esta zona, hasta llegar acá, en toda esta parte, ¿cómo es la función? Aquí es cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, debemos de encontrar en algún punto por acá, ya dejó de ser cóncava hacia abajo, y ahora se volvió cóncava hacia arriba. Entonces, ahí tenemos un punto de inflexión. Luego, el otro punto de inflexión se supone que debería de ser ese, pero ya les voy a explicar por qué. Entonces, luego viene por acá y sigue siendo cóncava, en este caso, hacia arriba. Luego, acá se hizo como cóncava hacia abajo. Y luego se volvió a hacer cóncava hacia arriba. Entonces, por acá debe de existir otro punto de inflexión. En algún momento acá tiene que existir otro punto de inflexión. Serían dos puntos de inflexión. Y este podría ser el tercer punto de inflexión, pero es que no ocurre el punto de inflexión acá. ¿Por qué? Porque la gráfica se va haciendo en este caso demasiado plana. Entonces, bueno, si quieren lo verificamos luego algebraicamente, pero esto no va a ser un punto de inflexión, no va a haber un cambio alrededor, sino que el cambio va a ocurrir tanto en un punto por acá como en un punto por ahí arriba. Y aquí no va a haber un cambio, no se observa el cambio en el comportamiento de la función. Y gráficamente lo veríamos así, ¿no? O sea, siempre que veamos una zona algo plana en la gráfica, o sea, aquí ya es curva, ¿no? Pero por acá, en esta zona es como algo plana y entonces ahí no hay una variación en la forma de la función, sino que es plana. Y por más que nos alejemos alrededor del punto, por más que nos alejemos,
eh, más, me estoy acercando mucho, 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 mucho. Entonces, si nosotros observamos alrededor y el cambio debe de ser instantáneo, ese es el detalle. Por ejemplo, ya vamos a ver, ¿dónde podemos? Acá podemos ver. Acá está el ejemplo. Acá, el cambio ocurre exactamente en un punto por aquí. Se ve que en esta parte es cóncava hacia abajo y luego es cóncava hacia arriba. Entonces el cambio se nota. O sea, el punto estaría como por aquí. Entonces, en esta parte no se nota el cambio. Y si quieren, trabajamos algebraicamente. Y bueno, aunque quería trabajar la parte teórica de la segunda derivada y ver algunas aplicaciones, pero, ajá, no sé ustedes ahí. Porque, quieras o no, esa parte se va ¿cómo se llama? A acumular. Bueno, ya está el material y no lo hemos tocado, pero bueno, si quieren trabajamos y si no, pues lo trabajamos, vamos a ver 2 horas y 2 horas, aunque recuerden que bueno, no sé si va a ser ver repo de laboratorio, que son otras 2 horas que debemos, o por lo menos 1 hora que debemos de considerar, pero bueno, vamos a trabajar.
Bueno, vamos a empezar. Algo rapidito. Vamos a ver. Bueno, tenemos la primera derivada. Sería en este caso creo que es 5x a la cuarta. Y corríjame ahí si me equivoco en algún signo, por favor. 8x al cubo menos 9x cuadrado. Entonces, se obtiene la segunda derivada. Sería 20x cubo más 24x cuadrado menos 18x. Ahora, sí, ahí está. Entonces, igual esto podríamos factorizarlo, creo. Que tiene mitad y x. Entonces nos quedaría x cuadrado más 12x menos 9. Entonces, luego lo igualamos a 0. Entonces, igualándolo a 0, nos queda la primera parte 2x igual a 0 o la segunda parte igualada a 0. Entonces, para hacerlo un poco rápido, se va a ocupar eh, la expresión cuadrática para encontrar las raíces, para este caso. Entonces, no sé si me hacen el favor y lo trabajan y me dicen cuánto les da el resultado aquí de esa solución, que tendría que dar 0.
Y no sé si los encontraron. Vaya, no sé cómo van, pero vaya, si quieren trabajamos uno más sencillo, por si se les complica ese. Para x a la cuarta, entonces, eso está un poquito más tranquilo. Entonces, sale un poquito más rápido porque igual ya es hora también ya que ustedes cansen. En este caso, la primera derivada es 4x cubo y la segunda derivada sería 12x al cuadrado. Y entonces, si nosotros queremos encontrar los puntos de inflexión, igualamos a 0 la segunda derivada. Eso es tener 12x al cuadrado igual a 0. Y si nosotros hacemos el respectivo despeje, en esta parte tendríamos que x tiene que ser 0, ¿no? Entonces solo tenemos un punto, un posible valor de inflexión. Entonces, si venimos a hacer el análisis de digamos, en la tablita, entonces solo tendríamos un valor, es decir, aquí estarían los factores, aquí estaría menos infinito, aquí estaría 0, y aquí estaría más infinito, y aquí estarían los factores, y en este caso solo hay un factor. El factor es 12x al cuadrado. Entonces, por ser x al cuadrado, no importa. Es verdad que aquí hay un 0, pero como x está al cuadrado, no importa el valor si es positivo o negativo. El resultado siempre va a ser positivo. Y al multiplicarlo por 12, el resultado va a ser positivo. Entonces, ¿qué nos dice esto de nuestra segunda derivada? Lo que nos dice es que antes es cóncava hacia arriba y después es cóncava hacia arriba. No sé ahí, Brittany, si con eso ya... El otro está más interesante, ¿verdad? Porque hay que sacar bastantes cosas, pero al final ese es el objetivo. Que, bueno, nosotros hacemos encontramos la segunda derivada, lo igualamos a 0 y luego verificamos qué es lo que sucede con
con la segunda derivada. Si hay un cambio en la concavidad, como nosotros podemos observar, en este caso, la concavidad no se observa. Entonces, ya les presento la gráfica de esa función. Solo una pregunta. En el ejercicio anterior decía 2x, factor de 10x al cuadrado, etcétera, etcétera. Porque ahí no se puede eliminar el 2x mágicamente como el 12 como en el ejercicio anterior. Vaya, es que lo que pasa es que en esta parte, si nosotros hacemos el despeje en la de la cuarta, el 12 que está multiplicando pasa a dividir y es 0, ¿no? Y la raíz cuadrada de 0 pues sigue siendo 0. Entonces, por eso, o sea, el despeje es como algo inmediato, como lo que está haciendo Cristian por ahí. Pero al otro lado no podemos hacer eso, porque es un trinomio cuadrado perfecto, entonces deberíamos de aplicar la fórmula cuadrática. Entonces, por eso puse este ejemplo, porque es un poquito más accesible. Pero el otro igual, en el otro vamos a encontrar variación y observamos que pues, no hay un cambio. Pero ahorita les voy a mostrar lo que es el GeoGebra, para que vean que igual se observa la parte plana, ¿no? O sea, no hay un cambio. No sé si se observan. Esa es la gráfica. Entonces, por más que nosotros nos acerquemos, o sea, no va a haber un valor, no se ve el cambio alrededor del punto, y pues la gráfica lo muestra, ¿no? Concavidad hacia arriba. Pero sí existen esos casos, eso es lo importante, que nosotros siempre hay que verificar que hay un cambio en la concavidad para poder catalogar a ese punto como un punto de inflexión. Entonces, no sé si les parece la clase mañana, porque hay que avanzar en la parte esta de las aplicaciones. Y lo vamos a trabajar en ese sentido, y aquí quede grabado, ¿no? O sea, porque ustedes, igual los demás compañeros también. La primera parte, solo vamos a ir con la parte de gráficas, o sea, graficar nada más. Pero en la repo, si es que se van a repo, ahí sí van a venir problemas de aplicación, por eso es que quiero trabajar problemas de aplicación, parte de la gráfica. Entonces, ya mañana hacemos un ejercicio completo donde vamos a aplicar intersectos, primera derivada, segunda derivada y todo eso. Y luego vemos la teoría de optimización. O sea, para qué sirve ya en los problemas de aplicación la primera y la segunda derivada y cómo nosotros empezamos a construir lo que son las funciones con cosas que ya sabemos, como volumen de una casa, volumen de un cono, volumen de una circunferencia, etc. Ya, lo dejamos hasta acá entonces. Cualquier cosa, si tienen alguna duda con lo de las notas, me escriben al Hangul, porque hoy en la noche, y pues cuando subo las notas, trato de hacerlo ya, y no modifico, ¿verdad? Para que no haya malos entendidos después.